Bienvenidos al aula virtual de Química del ingreso de la Facultad de Ciencias Médicas. En esta clase veremos sales neutras, tema que corresponde a la unidad número 3. En este mapa de ruta podrás observar todos los temas que se abordan en la unidad número 3. En esta clase en particular veremos oxosales y sales derivadas de hidrácidos. En la clase anterior vimos que un óxido básico más el agua forman los compuestos denominados hidróxidos. Después vimos que un óxido ácido, cuando se combina con el agua, forma el compuesto ácidos. Ahora veremos qué se forma a partir de la combinación de estos dos resultados, es decir, hidróxidos y ácidos. Esta combinación da las sales. Como tenemos dos tipos de ácidos, vamos a poder formar dos tipos de sales: las sales binarias y las oxosales. Las sales binarias son las sales derivadas de hidrácidos y las oxosales son las sales derivadas de oxoácidos. Entonces, dentro de las sales dijimos que tenemos las binarias, que eran las sales derivadas de hidrácidos. Por ejemplo, cualquier hidrácido más cualquier hidróxido nos va a formar estas dichas sales. Por ejemplo, tenemos el ácido sulfídrico y el hidróxido de potasio. Para poder formar la sal tenemos que saber cómo se disocian estos compuestos. Por ejemplo, el ácido se va a disociar en los hidrógenos o protones y el anión sulfuro. El anión sulfuro va a tener tantas cargas negativas como hidrógenos pierda. En este momento ha perdido los dos hidrógenos, por eso le corresponde una carga de 2 negativo. El hidróxido se va a disociar en el catión, que en este caso es el potasio, y el oxidrilo, que es el anión. El catión potasio va a tener tantas cargas positivas como oxidrilos pierda. En este caso, como tenemos el metal que está unido a un solo oxidrilo, va a tener una sola carga positiva. Si hubiésemos tenido una sal, un hidróxido que tiene más de un oxidrilo, la carga del catión va a depender de cuántos oxidrilos pierda el mismo. Ahora bien, de esta manera formamos la sal. Observen que aquí hemos colocado los subíndices debajo de los compuestos. Por ejemplo, para el átomo de potasio le corresponde un 2. Este 2 es el que deriva del número de oxidación o carga que tiene el sulfuro, que se intercambió con la del potasio. Entonces, el sulfuro tenía 2, pasa abajo del potasio, y el potasio tenía 1, por lo que corresponde ese 1 que no se coloca debajo del azufre. Entonces, los oxidrilos juntos con los hidrógenos forman el agua. Y por otro lado, el potasio o el catión junto con el anión sulfuro está formando la sal. Las sales de hidrácidos se denominan como si fuesen hidruros, es decir, sulfuro de potasio, la terminación uro, ya que viene del ácido sulfídrico y del hidróxido de potasio. Muy distinto son las sales derivadas de oxoácidos, las sales terciarias. Entonces, las oxosales son derivadas de cualquier oxoácido más un hidróxido. En este caso, por ejemplo, tenemos el ácido nítrico más el hidróxido de sodio. El ácido nítrico también se va a disociar, como vimos en el ácido anterior, en protones y el anión nitrato. El anión va a también tener tantas cargas negativas como hidrógenos haya perdido. En este caso ha perdido un solo hidrógeno porque tiene uno solo. Debemos de recordar que este compuesto se disocia solamente en los hidrógenos, que no se separa del oxígeno y se queda como el anión nitrato, por lo menos para este tipo de reacción. El hidróxido, en cambio, se va a disociar en el catión sodio y por otro lado en el anión oxidrilo. Y de esta manera vamos a formar la sal más el agua. Entonces, veamos, el sodio tiene una sola carga positiva y el nitrato una sola carga negativa. Por eso no observamos subíndices por debajo de las especies químicas. Entonces, el oxidrilo junto con el hidrógeno forman el agua y el catión sodio junto con el anión nitrato la sal. Este compuesto, como deriva del ácido nítrico más el hidróxido de sodio, va a formar una sal que se va a llamar nitrato de sodio. Todo lo que termina en ico, en ácidos, de oxoácidos, todo lo que termina en ico va a pasar a llamarse ato. Nítrico, nitrato.
Por eso se llama nitrato de sodio. Ahora, si hubiésemos tenido algo que terminara en oso, cuando es por ejemplo el nitrógeno, cuando actúa con su menor número de oxidación formando el ácido nitroso, su terminación oso va a pasar a ito. Espero que haya sido de ayuda. Nos vemos en la continuación de esta clase.